Familia, ya estamos en Navidad, ya la época está llenándose de luces, de colores, de sabores y de amistades y de familia y de regalos, ¿verdad que sí? Hay algo muy interesante en la Navidad, porque la historia de la Navidad que celebramos en esta época es una historia de dar. El dar es un verbo que caracteriza todo lo que sucedió en esta Navidad que celebramos, en esa Navidad que sucedió hace más de 2000 años y caracteriza también este verbo en esta Navidad que tú y yo estamos celebrando. Necesitamos conjugar este verbo. Y déjame llevarte a través de la historia de la Navidad y que vayamos descubriendo cómo fue una celebración, fue un acontecimiento, fue algo increíble de la historia de la humanidad que está caracterizado por el dar. Comienza con Dios Padre. Dios Padre dio a su Hijo. Te voy citando varios pasajes bíblicos para aterrizar todas estas ideas. Y este es el pasaje bíblico central que nos da la idea y el conocimiento y la verdad de que la Navidad está basada en el dar que comenzó con el Padre. El Padre es el creador, es el origen del todo. Y Dios Padre dice en Juan 3:16, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces Dios Padre comenzó la Navidad, comenzó este acontecimiento de salvación que inició en ese día de encarnación de nuestro Señor Jesucristo, en el bebé Jesús que creció a ser un hombre y dio su vida por nosotros en la cruz y resucitó con poder. O sea, y dice, todo aquel que en Él cree, en el regalo de salvación de Dios Padre, que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, esta Navidad comenzó con el dar de un Padre amoroso, porque su dar fue por el amor, porque no puedes amar sin dar, y Dios nos lo está demostrando. Y la historia continúa porque Dios Espíritu Santo también dio su poder, porque llegó la anunciación hacia María de parte del ángel, y el ángel le dijo que, como dice aquí en Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Y entonces el Espíritu Santo, después del dar del Padre, viene el dar del Espíritu Santo que con poder llega y hace este milagro de encarnación en donde Dios, siendo Dios, se hace hombre. Y entonces comienza ahí esa gestación en el vientre de María muy obediente, ¿no? Entonces es el Padre, es el Espíritu Santo y también el Hijo dio su obediencia. En la Trinidad comienza dando, porque Jesucristo, el Hijo, se dio su lugar en el cielo. El apóstol Pablo nos lo explica bien en Filipenses 2:6. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, continúa, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces en esta cascada de dar llegó la parte del Hijo, y el Hijo se despojó de ser Dios, se hizo hombre, caminó como hombre, nació como hombre, caminó como hombre y luego en obediencia aún dio su propia vida para morir por nosotros en la cruz. Fue obediente hasta la muerte. Jesucristo dio su obediencia al Padre por amor a nosotros. Qué increíble historia de Navidad, ¿verdad? Todo comenzó en el Dios Trino, en el Dios que dio, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo dando para este comienzo de la Navidad. Pero lo interesante es que dentro del plan de salvación de Dios incluye al hombre, involucra al hombre. Y esta historia increíble de dar continúa ahora con seres humanos. Comienza con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero continúa con seres humanos que participan dentro de esta historia de salvación, dentro de esta increíble historia de Navidad.
Y comenzamos con María, que fue la primera que recibió este anuncio de parte del ángel, esta gran noticia de que había sido escogida, y María dio su sumisión, dio su proyecto de vida, dio su maternidad, dio su obediencia. Lucas 1, versículo 38 nos dice que María, después de recibir la noticia de parte de Dios anunciada por el ángel, dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me ha dicho. O sea, esta decisión iba a traer grandes problemas para María, situaciones, cambios de agenda, pero María dijo: sí, yo quiero dar mi sumisión, que se haga conmigo como me has dicho. De acuerdo a tu voluntad. Y entonces ya la humanidad entrando en esta historia de Navidad, dando. Y luego continúa con José, porque José ya estaba comprometido, no dice desposado, o sea, ya estaba pactado que se iba a casar con María. Y al escuchar la noticia de que María ya estaba esperando, pues seguramente grandes cosas sucedieron en su corazón. Pero José dio sus sueños, su camino, sus agendas, inseguridad, cosas que pudo haber tenido, y José se dio al plan de Dios y adoptó a Jesucristo, nuestro Salvador. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 24, cuando José se despertó, porque recibió un sueño, dice, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. No se resistió José, sino que dijo: yo le entro a esta agenda, a esta celebración, a este plan de salvación de parte de Dios, y abrazó a María como su esposa y adoptó a Jesucristo como su hijo. Es muy interesante porque más adelante podemos ver que Jesucristo tenía el oficio de carpintero. Ahí podemos ver cómo José, siendo un carpintero, enseñó a nuestro Señor Jesucristo ese oficio porque era su hijo adoptivo. Eso es algo muy, muy hermoso. Y luego la historia continúa porque ya José y María, habiendo entrado en este plan de salvación, estando esperando, a pocos días de que naciera viene un edicto para que tuvieran que irse a empadronar todos los judíos. Y entonces José y María, siendo de Belén, estaban viviendo en Nazaret, pero tuvieron que ir a Belén y encaminaron este viaje. Y nuevamente vemos aquí muchos que van dando, pero de repente llegaron ahí a Belén y los ángeles dieron el mensaje. Ya cuando José y María, cuando María estaba dando a luz, los ángeles dieron este mensaje increíble. Ellos dieron fielmente el aviso. Nos dice aquí el capítulo 2 de Lucas, pero el ángel les dijo a los pastores, anunciando esto: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivos de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Y entonces los ángeles dieron este anuncio y este canto y esta adoración y esta celebración, ¿no? Y los que estaban escuchando a los ángeles fueron los pastores. Y los pastores también dieron su tiempo, porque estaban ahí en los afanes, estaban ahí en el cuidado del rebaño, pero dieron su tiempo, se alejaron de su rebaño para ir a adorar a ese Mesías tan esperado, y cambiaron sus planes. Dice en Lucas capítulo 2 versículo 15, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado, que el Señor nos ha dado a conocer. Y entonces ellos fueron y encontraron tal como el ángel les había dicho y adoraron al bebé Jesucristo. Y en esta historia de Navidad todos tuvieron que dar, ¿no? Aún los animales en el establo dieron un lugar, ¿no? Porque dice que la historia
que fue en Lucas capítulo 2 también continúa, dice, así que dio a luz a su hijo primogénito María y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Y ese pesebre era el lugar donde los animales comían. Entonces hasta los animales en esta historia dieron ese lugar donde el bebé Jesucristo fue colocado, en ese humilde pesebre. Y en esta historia también vemos cómo los sabios de Oriente dieron su adoración. Estos personajes que narra Mateo, ellos venían de otro país, de otro lugar, y dieron su tiempo, dieron su esfuerzo para hacer un viaje muy, muy largo, dieron sus recursos, dieron sus tesoros, dieron su adoración. Acuérdate esto, este es un principio. La adoración es dar. No hay una adoración verdadera si tú y yo no damos. Y dice aquí el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Cuando llegaron a la casa, estos sabios vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Qué increíble, ¿no? Entonces estos personajes les llamamos los reyes magos. Ellos también dieron tiempo, esfuerzo, adoración y sus recursos, sus tesoros para completar la adoración. No hay una verdadera adoración si tú y yo no damos, ¿no? Y dentro de esta historia es interesante porque José y María fueron a Belén, no necesariamente porque se tenían que empadronar, pero porque ya era la agenda de Dios que Belén fuera ese lugar donde naciera el Mesías, el Salvador. Desde siglos antes se había profetizado que Belén, ese lugar pequeño, la más pequeña de las ciudades, iba a ser el lugar donde naciera el Salvador. Cuando los sabios de Oriente llegaron y preguntaron en dónde iba a nacer el rey de los judíos, los religiosos rápidos dijeron, tiene que ser en Belén. El rey de Herodes dijo, vayan y ahí me avisan, ¿no? Y los dirigió hacia Belén. Lo interesante es que la misma Belén dio en esta historia, porque dio a sus hijos. Porque ese rey Herodes, egoísta, cuando se dio cuenta que los sabios de Oriente no regresaron, según nos dice este pasaje, cuando Herodes se dio cuenta que los sabios se habían burlado de él porque no regresaron, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Belén dio a sus hijos, a sus bebés, a sus pequeños. O sea, la historia de Navidad es una historia de alegría, de salvación, pero tienes que entender, cada vez que se anuncia el Evangelio, la luz en un mundo oscuro, hay conflicto. Y Belén dio a sus hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Venimos viendo todos estos personajes que fueron dando, colaborando, celebrando, conjugando este verbo que es el dar, que es tan hermoso. La Navidad es un tiempo de dar, porque estamos celebrando una historia en donde muchos dieron. Ahora, dentro de esta historia hay algunos personajes que no dieron, que tuvieron la oportunidad de dar, pero ellos decidieron por su corazón egoísta, orgulloso y equivocado no dar. Por ejemplo, el mesonero no dio un lugar digno para el Salvador. Y obviamente él no sabía que era el Salvador, pero llegó esta pareja pobre, embarazada, en necesidad, y nos dice que no dio un cuarto dentro del mesón, ¿no? O aún hubiera dado su propio cuarto el mesonero, ¿no? No hay, pero déjame darte por la condición que vienes mi propio cuarto, ¿no? O sea, sino que, tuvieron que tomar un sencillo y oloroso pesebre, ¿no? No dio lo que tenía, quizá dio no solamente lo que le sobraba, ¿no? Y es interesante porque dice aquí en Lucas capítulo 2 versículo 7, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Y es mi pregunta, o sea, entendemos a veces que no había un lugar físico, estaba lleno.
Pero yo creo que no había un lugar en el corazón del mesonero, del encargado o de los que estaban ahí para dar. ¿Sí? Y es interesante porque al no dar, hoy en día los nacimientos no tienen un mesón, ¿verdad? No ponemos ahí un pequeño mesón donde está el bebé Jesús acostado, no, ponemos un pesebre, porque fue el pesebre el que lo recibió, ese establo, no fue el mesón. Otro personaje que no dio fue Herodes. Herodes no dio su posición como rey, porque llegó con la noticia, estos sabios diciendo, venimos, hemos visto su estrella, habían recibido la confirmación de los religiosos que tenía que ser en Belén. Herodes sabía dónde y cuándo, pero Herodes no se tomó la molestia para ir a buscar y adorar al Mesías. ¿Sí? No le dio ni su tiempo, no le dio sus tesoros como lo hicieron esos sabios de Oriente, pero tampoco le dio su reinado. ¿Sí? Y aún, él fue movido para atentar contra la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el peor de los personajes aquí de la historia, porque no solamente no dio como el mesonero, sino aún quiso arrebatar para él. Mateo 2, versículo 13 dice: cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se les apareció en sueños a José y les dijo: levántate, toma el niño. Se habían ido ya los sabios de Oriente y José tuvo un sueño y dice: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. El perdón de los personajes. No solamente no dio su tiempo, su adoración, sus tesoros, sino que quería arrebatar para él la corona que solamente merece el Rey de Reyes. Qué impactante, ¿verdad? Ahora, entiende esto, tampoco los religiosos dieron, porque llegaron esos sabios y Herodes consultó con los religiosos. Los religiosos sabían perfectamente en dónde tenía que nacer. Ellos fueron los que le dieron el tip a los reyes magos que tenía que ser en Belén y tener la información de parte de Dios. Dice que toda la ciudad se turbó, pero los religiosos, que son los que encargados de estar buscando el momento, la presencia de Dios, sabiendo dónde iban a ser, no lo buscaron. ¿Sí? Y más adelante no lo creyeron. Dice en este pasaje en el Evangelio de Mateo: así que convocó Herodes de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el rey. En Belén de Judea, le respondieron, pero no fueron. Y cuando Jesucristo comenzó su vida pública, en esos 3 años caminando hacia la cruz, sus principales opositores fueron estos sacerdotes y maestros de la ley. Estos religiosos no dieron, ¿sí? No creyeron, no participaron. Entonces, porque esta es la matemática. Estos 3 ejemplos vemos que no creyeron. Y por lo que no creyeron, no dieron. Y como no dieron, como consecuencia, no participaron y no recibieron. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, Jesús dijo esto: hay más dicha en dar que en recibir. Entiéndelo, para esta celebración, para esta Navidad que estamos comenzando ahorita en diciembre, hay más dicha en dar que en recibir. ¿Sí? Porque al dar, ganamos. Y el que no da, ya tiene una gran pérdida. Y a veces suena como una contradicción, ¿no? Porque tú dices, si doy ya perdí. No. El que retiene es el que pierde, como el mesonero Herodes y los religiosos. Pero el que da es el que encuentra una gran ganancia. Para poder dar necesitas creer. Para poder dar en esta Navidad necesitas creer en la historia de Navidad. Y cuando das, participas, y al participar recibes. ¿Sí? Déjame darte un ejemplo de todos los que dieron en la historia de la Navidad, cómo al dar participaron y al participar recibieron. Vamos a comenzar ahora con Belén. Belén, que dio a sus hijos, recibió un gran honor.
Mira lo que dice Miqueas, el profeta, capítulo 5, versículo 2. Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta los tiempos inmemorables, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero Belén hoy es la ciudad más conocida, yo creo que de todo el mundo, más que Nueva York o Moscú. O sea, recibe un gran honor. Yo cuando fui a visitar Jerusalén, ahí en Israel, yo tuve que ir a Belén. Y es interesante porque Belén está en la parte palestina, ¿sí? Y entonces tomas un cierto riesgo para ir ahí a visitarlo, pero yo tenía que ir a conocer Belén, porque ahí nació mi Salvador. El que da, recibe. Los pastores recibieron gran consuelo. Porque entendemos, los pastores eran judíos y todos los pastores, todos los judíos estaban esperando al Mesías anunciado desde hace siglos, milenios atrás. Lucas 2:20 nos dice, y los pastores regresaron glorificando, después de ver a Jesús, después de adorarlo, ¿sí? Regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Proféticamente, pero también anunciado por los ángeles. O sea, yo me imagino la vida de estos pastores que rindieron su agenda, ahora están recibiendo ese consuelo, sabiendo que ya había nacido el Salvador, que la obra de salvación de Dios para el pueblo de Israel ya estaba en movimiento. Por ejemplo, los sabios recibieron, esos sabios que dieron tiempo, esfuerzo, sus tesoros y su adoración, recibieron gran gozo. Porque dice la Biblia que al ver la estrella, cuando llegaban a adorar, se llenaron de alegría. Estos sabios iniciaron un viaje siguiendo una estrella. Es un viaje misterioso, ¿no? Me imagino las dificultades, porque no eran judíos ni romanos, venían de otros lugares, las dificultades y los riesgos, pero ellos regresaron a su casa llenos de alegría. Su viaje fue exitoso, con gran gozo. Fue lo que recibieron. Por ejemplo, los ángeles que dieron ese anuncio. Yo me imagino que son esos mismos ángeles que siglos atrás habían visto la caída del hombre. Cuando Dios lo sacó al hombre por su desobediencia del jardín del Edén, pero les había dado esa promesa en Génesis 3:15, que en la simiente, en la descendencia, iban a ser de la mujer un Salvador. Y ahora los ángeles vieron esa promesa ancestral cumplida para el ser humano. Y como dice Lucas, de repente apareció una multitud de ángeles en el cielo que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y ellos profetizaron esa paz porque el Salvador llegó. ¿Qué decimos de María y José? María y José, que dieron su sumisión, sus sueños, su paternidad, recibieron, ¿te imaginas? El privilegio de ver crecer al Rey de Reyes, a Jesucristo mismo, ¿sí? Conocer de cerca a Jesucristo, instruirlo. Lucas dice esto de María: bendita tú entre las mujeres. Este es el anuncio del ángel: bendita tú entre las mujeres. ¿Verdad que es muy conocida María, es muy bendecida María? Recibió ese privilegio. Y José, como ese padre adoptivo, o sea, ¿te parece poco lo que recibieron estos dos jóvenes al dar y al decir sí participamos? Y estos dos están presentes en todos los nacimientos, porque dieron, porque creyeron, participaron y recibieron. Ahora, aquí no acaba la historia de todos los que recibieron. ¿Te acuerdas de Jesucristo? Jesucristo dio su obediencia. Él dio su vida, siendo Dios, se despojó a sí mismo, se hizo hombre y como hombre caminó con paciencia a la cruz, donde dio su vida, derramó su sangre por ti y por mí. ¿Y qué es lo que Jesucristo recibió? Mira lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2. Por eso Dios
lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesucristo recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, porque Jesucristo dio en obediencia su vida. Espíritu Santo también recibió en la economía de Dios. Todo el que da recibe, aún el mismo Dios. Y Espíritu Santo recibió en la obra de salvación un lugar para habitar, que es nuestros corazones. Dice Galatas 4:6, y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de Dios. Y en la obra de salvación, Jesucristo llegó como hombre caminó en santidad, caminó en victoria hacia la cruz, dio su vida en rescate por nosotros y resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y hoy está sentado a la derecha del Padre, pero todos los que creemos en Él somos hechos hijos por la obra de salvación de Jesucristo, iniciada por el plan de salvación del Padre. Y tú y yo ahora tenemos al Espíritu Santo que Dios ha enviado a nuestros corazones. El Espíritu Santo recibió un lugar para habitar. ¿Y qué de Dios Padre? El que inició toda esta secuencia de dar y de salvación. Dios Padre, que dio a su Hijo único, Él recibió a cambio una familia y la adoración de sus hijos, la adoración de esa familia. Los que creemos ahora lo llamamos Padre, los que creemos en Jesucristo, los que recibimos y creemos en toda esta historia de Navidad, que fue el comienzo de esta historia de salvación, una historia anunciada desde siglos atrás. Es por eso que tú y yo tenemos el Antiguo Testamento y leemos el Antiguo Testamento, porque ahí está anunciada ese pacto, esa promesa que se cumplió en ese día de Navidad, ahí en Belén, en toda esta escena donde todos estaban dando. Pero permitió que tú y yo podamos ser hijos de Dios. Un padre dio a su hijo y recibió a millares de hijos que creemos en él. El apóstol Juan nos dice esto en Juan 1:12: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, qué increíble, ¿verdad? Si tú crees en Jesucristo, si tú crees en esta historia de Navidad, que fue el comienzo, porque la historia de Navidad va junto con la historia de la cruz y de la resurrección. Este es el evangelio completo. Y si tú crees en esta historia y recibes a Jesucristo como tu Señor, si tú dices: sí, Dios, yo creo en esto, yo quiero participar, y das tu sumisión, así como María, diciendo: Señor, haz tu obra en mí. Jesucristo, ven y habita en mí. Espíritu Santo, llena mi corazón. Tú eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios participas en la celebración familiar. En esta historia de dar, déjame ponerlo en esta frase: la recompensa del que cree y del que da es participar y recibir. La recompensa del que cree en Dios y en su plan de salvación, y del que da, no del que retiene y aún quiere quitar, del que da, del que participa, del que abraza. Participas y recibes en la economía de Dios. Entiende, nunca le vamos a ganar a dar a Dios. El que da, recibe. Es más bienaventurado dar que recibir, ¿sí? Entonces fíjate, todos los que dieron hoy están incluidos en nuestro nacimiento, ¿no? Que es algo muy mexicano, de nuestra tradición. Y en ese nacimiento, fíjate quién está en ese nacimiento. Lo que Dios pide de nosotros es una completa rendición a Él, ¿sí? Y tú y yo podemos participar de la Navidad cuando creemos y cuando damos. Hay muchas maneras de dar. Déjame leer este pasaje que habla el profeta Miqueas acerca de la Navidad y de Jesucristo y de la salvación. Él dice: pero surgirá uno para pastorearlo, con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz.
tú y yo podemos vivir en paz en esta época. En medio de un mundo que no está en paz, pero tú y yo tenemos paz porque hemos creído, recibido, dado nuestra sumisión, participado, abrazado, y entonces esa paz que viene a través de nuestro Salvador, tú y yo la recibimos. Esta es la paz que hemos recibido, que hemos creído y que también damos en esta época, de la que hemos participado. Familia, ya estamos en Navidad. Ya la época es navideña, ya los festejos están tocando por la puerta. Seguramente ya tienes tu agenda llena. Ahorita más adelante te platicamos de la agenda que tenemos de celebraciones aquí en Iglesia Paz. Pero déjame ir cerrando este mensaje. No aproximes la Navidad esperando qué puedes recibir de ella. No lo hagas así, porque esa es una mala manera. No aproximes esta Navidad diciendo, ¿y qué hay para mí? Mejor aproxímala preguntándote, ¿cómo puedo participar de los propósitos de Dios? ¿Cómo puedo dar al reino de Dios, participar en su agenda? ¿Cómo puedo bendecir a otros? ¿Verdad que es una mentalidad diferente? O sea, no te enfoques en el regalo que quieres recibir, y yo espero que lo recibas, y eso es bueno, pero mejor enfócate en el regalo que puedes dar. Puedes dar. Y esto te llevará a participar y a recibir. Te lo garantizo. ¿Sí? ¿Qué podemos dar? Bueno, a Dios podemos dar nuestra voluntad, nuestro corazón. A otros podemos dar un amor expresado en tiempo, un amor expresado en perdón y en paz, un amor expresado en reconciliación, un amor expresado en abrazos y celebraciones. Participa de todo lo que está haciendo tu iglesia local también. Da generosamente porque crees en el plan de salvación y porque hoy estás siendo invitado a participar de todo lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Vienen años adelante. Vienen décadas, lo que Dios decida, en un rumbo donde la iglesia tenemos que continuar celebrando la Navidad. Te voy a decir algo, la iglesia celebra la Navidad todo el año. Anuncia de Cristo, recibe a los necesitados, se extiende en obras sociales y de caridad. Envía, así como Dios envió a los ángeles a predicar ese anuncio de las buenas nuevas a todo el mundo, mientras acompañamos a cada familia. La Navidad continúa, la salvación que ya fue conquistada por nuestro Salvador continúa, y tú y yo estamos invitados a participar. ¿Participas? ¿Recibes la invitación? ¿Te mueves en generosidad? Yo quiero terminar orando por ti, orando por este tiempo en tu vida, orando por tu generosidad, que podamos ser imitadores de nuestro Padre generoso, que comenzó al dar toda esta historia de Navidad, toda esta historia de salvación que continúa hasta nuestros días, y que podamos caminar de acuerdo a lo que el verdadero sentido de la Navidad es. Darnos, creer y participar. Déjame orar por ti. Señor, te doy gracias por cada familia aquí conectada. Señor, yo te doy gracias, Señor, y yo te pido, Padre, que descienda un ambiente navideño alrededor de ellos, Señor, y no un ambiente navideño comercial, un ambiente navideño del cielo, Señor, que lo mismo que se sentía en ese pesebre hace 2000 años comienza a sentirse en cada hogar, Señor, donde están todos aquellos personajes que hemos acabado de narrar, todos aquellos que están participando, ese ambiente que se sentía en el pesebre, ese ambiente que sintieron los pastores, los ángeles, los sabios de Oriente, José y María, y aún los animales en el pesebre, que se sienten en cada uno de los hogares en este año, en este momento. Señor, desciende y habita con ellos. Señor, y yo te pido que puedas moverlos a generosidad, de acuerdo a cómo tú los muevas, de acuerdo a cómo tú los guíes, Señor, y que puedan descubrir este gran tesoro, que es más bendecido, más bienaventurado dar que recibir. Yo bendigo a cada familia, bendigo su economía, bendigo su alegría,
y pido tu paz en esta época. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es hermosísima la Navidad. Te deseo una feliz Navidad y todavía seguimos viéndonos por aquí. A continuación te van a decir todos estos planes que tenemos, todas estas celebraciones para que tú puedas participar. Y la idea también es que puedas invitar a alguien que se conecte en línea, todo lo transmitimos en línea, pero también ya todo lo tenemos presencial. Y si tienes familia que te está visitando, invítalos. Pero aunque no te estén visitando, mándales la liga acerca de todos estos eventos que vamos a tener aquí en Iglesia Paz. Particípalos, invítalos y que esta alegría se extienda hacia muchos. Entonces, ahorita a continuación te dicen todos estos eventos. Hasta la próxima.